¿Cómo pudieron los romanos derrotar a más de 50.000 persas usando tierra? ¿Qué plan secreto convirtió la batalla de Dara en una de las estrategias militares más brillantes de la historia? Hoy descubrirás cómo Roma diseñó una defensa imposible que cambió para siempre la guerra contra el Imperio Sasánida. Es posible que un imperio entero pueda sobrevivir gracias a un puñado de soldados, un general joven e innovador y un plan tan simple que, en teoría, cualquier enemigo podría haberlo visto venir. Esa es la pregunta que hace que la batalla de Dara siga fascinando a historiadores, estrategas militares y aficionados durante casi 1500 años. Porque, en un mundo donde los ejércitos se medían por su número, sus elefantes, sus máquinas de asedio o sus caballerías pesadas, la idea de que Roma pudiera frenar a más de 50.000 persas con zanjas y tierra parece casi ridícula. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió, y entenderlo requiere que primero conozcamos el escenario en el que esta historia tuvo lugar. A comienzos del siglo VI, el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, vivía una etapa de tensión constante con su gran rival al este, el Imperio Sasánida. No era simplemente una rivalidad territorial, era una competencia por el prestigio, por la hegemonía cultural y por el control de rutas comerciales cruciales que conectaban desde el Mediterráneo hasta Asia. Cualquier desplazamiento de tropas, cualquier fortificación construida, cualquier tribu aliada podía desatar un conflicto mayor. En ese contexto, la ciudad fortificada de Dara surgía como una pieza clave. Ubicada en la frontera entre ambos imperios, era una especie de escudo adelantado para Constantinopla. Perder Dara no solo significaría abrir la puerta al corazón del Imperio Romano, sino enviar un mensaje de debilidad que podría desencadenar rebeliones internas, ataques de otros enemigos y un colapso geopolítico difícil de contener. Por eso, cuando Persia comenzó a movilizar un ejército gigantesco hacia esa región, Roma entendió que esta no sería una simple escaramuza, sería una prueba existencial. Pero hay un detalle crucial: los romanos no tenían suficientes hombres. La cantidad de soldados disponibles, comparada con la fuerza persa que avanzaba, era casi ridícula. Las crónicas hablan de diferencias que oscilan entre el doble y el triple de tropas enemigas, en algunos relatos incluso más. Es en este punto donde la figura de Belisario comienza a adquirir protagonismo. Aún joven, con apenas 20 y tantos años, ya había demostrado capacidad para reorganizar tropas, mantener la moral y, sobre todo, interpretar el campo de batalla como si fuera un tablero de ajedrez tridimensional. A diferencia de otros comandantes más tradicionales, Belisario comprendía algo que cambiaría el rumbo de la guerra: no siempre gana el ejército más grande, sino el que mejor controla las condiciones del enfrentamiento. Hasta entonces, los persas habían confiado en su caballería pesada, sus arqueros montados y su disciplina. Habían ganado batallas gracias a su movilidad, su número y su experiencia. Pero Belisario vio una debilidad que pocos habían notado. La fuerza persa era tan grande que necesitaba espacio. Mucho espacio. Su forma de combatir dependía de la capacidad de desplegarse, de maniobrar con libertad y de aprovechar su superioridad numérica para envolver y aplastar al enemigo. ¿Qué ocurriría si el terreno no les permitiera hacer eso? Aquí nace la idea que para muchos suena absurda: usar el suelo como arma. No pólvora, no maquinaria, no milagros. Solo tierra. Pero no de cualquier forma. Belisario planeó convertir a Dara en una trampa de dimensiones estratégicas, alterando el paisaje lo suficiente como para que un ejército gigantesco se viera obligado a luchar como un ejército pequeño. El concepto es simple, pero su ejecución fue brillante: canalizar el movimiento enemigo hacia pasillos invisibles, forzarlos a atacar desde ángulos concretos, impedir que desplegaran su caballería y hacerles creer que elegían la maniobra mientras, en realidad, respondían exactamente a lo que él quería. Para entender por qué esto era tan inteligente, debemos retroceder aún más y considerar el estado interno del Imperio Romano en aquel momento. Justiniano acababa de ascender al trono y su proyecto era ambicioso: restaurar la gloria de Roma, recuperar territorios perdidos y modernizar el gobierno. Sin embargo, todo esto tenía un coste enorme. El tesoro necesitaba fondos, las revueltas internas consumían recursos y el ejército no podía permitirse perder miles de hombres en una frontera que parecía no tener fin. Dara, por tanto, no podía caer. No había reemplazos, no había margen de error, no había un ejército de reserva esperando órdenes. Belisario debía ganar con lo que tenía. Y esto nos lleva al punto clave de esta sección: no estamos simplemente ante la historia de una batalla, sino ante la historia de cómo un imperio entero apostó su futuro a un plan que desafiaba la lógica militar tradicional. La batalla de Dara no fue un choque más entre Roma y Persia. Fue un laboratorio estratégico, un momento definitorio en el que el ingenio se impuso al poderío, la preparación al número y la creatividad a la fuerza bruta.
Antes de ver cómo Belisario colocó cada pieza en el tablero, necesitamos comprender que la pregunta real no es cómo Roma ganó usando tierra, sino por qué alguien llegó a plantearse semejante idea. Y es en esa pregunta donde empieza el verdadero aprendizaje de este episodio histórico. Cuando entendemos el contexto, la presión y las consecuencias, la batalla deja de ser una anécdota militar y se convierte en una muestra del pensamiento estratégico más avanzado de su época. Y ese es solo el comienzo de esta historia. ¿Qué hizo Belisario exactamente? ¿Cómo logró que los persas cayeran en una trampa tan sencilla? ¿Es posible que un solo error de cálculo estratégico decida la suerte de dos imperios enteros? Para entender cómo Roma y Persia llegaron al borde de una guerra total en Dara, primero debemos retroceder y descubrir el complejo entramado de tensiones, provocaciones, ambiciones y decisiones que moldearon el mundo del siglo VI. Nada de lo que ocurrió en ese campo de batalla fue casualidad. Cada movimiento, cada reacción y cada mensaje diplomático inflamado tuvo raíces profundas en décadas de rivalidad entre Constantinopla y Ctesifonte. Cuando hablamos de la batalla de Dara, no hablamos únicamente de una confrontación militar, hablamos del choque inevitable entre dos gigantes que llevaban demasiado tiempo midiendo fuerzas. Y para comprender por qué Belisario tuvo que enfrentarse a un ejército persa que lo superaba ampliamente en número, primero hay que entender que llevó a ambas potencias hasta ese punto crítico. En el siglo VI, el Imperio Romano de Oriente, que hoy llamamos Imperio Bizantino, era una superpotencia en plena transformación. Justiniano, recién ascendido al trono, tenía ambiciones colosales: restaurar los territorios perdidos de Roma, fortalecer su posición frente a los enemigos vecinos y estabilizar un imperio que aún sufría tensiones internas, desde cuestiones religiosas hasta disputas económicas. Pero mientras Justiniano y su corte diseñaban proyectos de grandeza, en la frontera oriental la realidad era mucho más tensa. El imperio sasánida, heredero de siglos de tradición militar y política, representaba la única potencia capaz de desafiar de igual a igual la autoridad romana. No era una amenaza lejana, estaba a solo unos pasos del vital territorio de Mesopotamia, donde se encontraban ciudades estratégicas, rutas comerciales y fortificaciones cruciales. Cualquier chispa podía encender la guerra. Y, en efecto, la chispa llegó. La relación entre ambos imperios venía degradándose desde hacía años. Tratados frágiles, hostilidades esporádicas y disputas por el control de regiones fronterizas mantenían a las dos potencias en permanente tensión. Pero una cuestión en particular se volvió el detonante: el control de los limes orientales, las fortalezas que marcaban la línea divisoria entre Roma y Persia. Ningún imperio quería ceder terreno. Ninguno quería ser visto como el que retrocedía. Y en medio de esta política de orgullo y desconfianza surgió un problema que lo complicó todo: el reino de Iberia, situado en la actual Georgia. Su rey, atrapado entre ambos imperios, solicitó ayuda a Justiniano. Persia respondió con hostilidad. Para Ctesifonte, la intromisión romana era inadmisible. Era una provocación directa. A medida que la diplomacia se deterioraba, las tensiones militares aumentaban. Mientras Roma intentaba proyectar poder sin comprometerse todavía en un conflicto total, el imperio sasánida veía la situación como una oportunidad. Su rey, Kabad, creía que era el momento de presionar a Roma en las fronteras. Y es aquí donde surge uno de los elementos clave del conflicto: la importancia económica de la región. Las rutas comerciales que conectaban Oriente con el Mediterráneo eran un tesoro estratégico. Controlarlas significaba controlar el flujo de riqueza, mercancías e influencias culturales. Roma sabía que perder terreno significaba perder impuestos y prestigio. Persia sabía que ganar territorio significaba debilitar a su rival. La guerra era casi inevitable. Pero para comprender por qué Dara se convirtió en el epicentro de este choque, hay que entender su significado. Dara, una fortaleza romana relativamente reciente en el siglo VI, era vista por Persia como un desafío directo a sus intereses. Su construcción había violado un antiguo acuerdo que limitaba las fortificaciones en la zona fronteriza. Incluso aunque Roma justificaba su existencia como una necesidad defensiva, Persia lo veía como una amenaza ofensiva. Para los sasánidas, Dara era la evidencia de que Roma se preparaba para avances futuros. Para Roma, era un escudo indispensable para evitar incursiones enemigas. Este simple desacuerdo convertiría a Dara en el símbolo de una disputa mayor. Mientras tanto, Justiniano acababa de nombrar a un comandante joven, en apariencia inexperto, para supervisar la defensa de la frontera: Belisario. Lo que pocos imaginaban era que aquel joven general poseía una mente estratégica excepcional. Belisario se encontró en una situación casi imposible. Sus fuerzas eran limitadas. Los recursos que Constantinopla enviaba eran insuficientes para una guerra abierta.
Y aunque estaba al mando de una región sumamente sensible, el emperador tenía los ojos puestos en otros planes: reformas internas, campañas futuras en Occidente, tensiones religiosas, incluso la construcción de su proyecto monumental, Santa Sofía. En otras palabras, Belisario tenía que proteger la frontera sin los medios adecuados. Para Persia, esto era un incentivo: si atacaban rápido, Roma estaría desprevenida. Los movimientos persas comenzaron con incursiones, hostigamientos y demostraciones de fuerza. Sus tropas eran veteranas, altamente disciplinadas y contaban con caballería pesada, los famosos catafractos, una de las fuerzas más temidas de la antigüedad tardía. Los romanos lo sabían y temían un ataque frontal. Pero, irónicamente, fue un factor climático lo que aceleró el deterioro de la situación. Una fuerte sequía y tensiones económicas internas en Persia llevaron a Kabad y a considerar la guerra como un medio para obtener recursos. Cargar los costos del conflicto a sus vecinos romanos era, desde su perspectiva, una solución pragmática. Y así tomó una decisión que cambiaría la historia: enviar un ejército de aproximadamente 50.000 hombres hacia Dara. La noticia del avance persa generó pánico en la frontera. Las tropas romanas eran muy inferiores en número y muchos comandantes locales dudaban de su capacidad de resistir. Pero Belisario actuó rápido. Antes de pensar en estrategias, necesitaba comprender el tablero completo: quién atacaba, por qué atacaba y qué pretendía obtener. El general sabía que el ejército persa no se movería sin una razón sólida. Kabad buscaba una victoria rápida y contundente, algo que enviara un mensaje al mundo. Y ese mensaje debía darse en Dara. Pero ¿cómo se prepara un imperio para una guerra que no quiere, en un territorio que apenas puede sostener? La respuesta está en la improvisación, la astucia y la capacidad de convertir una aparente debilidad en una oportunidad. Belisario sabía que enfrentarse a los persas en campo abierto sería un suicidio. También sabía que, políticamente, Justiniano no podía permitirse perder Dara. Una derrota allí significaría el colapso de la frontera oriental. Así comenzó un proceso silencioso de preparación. Aunque la corte imperial no enviaba grandes refuerzos, Belisario movilizó todos los recursos locales disponibles: campesinos, artesanos, ingenieros militares, soldados de guarnición. Cuando un imperio no está preparado, la frontera debe improvisar. Al mismo tiempo, la población local vivía en un estado de incertidumbre. Muchos temían que la guerra fuera devastadora. Otros, en cambio, confiaban en que la fortaleza resistiría. Y mientras esta tensión crecía, los persas se acercaban más y más, cruzando territorios fronterizos, saqueando granjas y haciendo evidente que no estaban en una misión diplomática. La guerra estaba oficialmente en camino. En este punto, ambos imperios habían entrado en una dinámica que no podían detener sin perder prestigio. Persia necesitaba demostrar fuerza. Roma necesitaba demostrar resiliencia. Y en medio de esta lucha política y militar, un joven general romano comenzaba a idear algo que cambiaría la historia militar: un plan basado no en superioridad numérica, sino en manipulación del terreno. Pero antes de ver cómo Belisario transformó la tierra en su arma más poderosa, había que entender el contexto que hacía posible su estrategia. Y ese contexto era una combinación explosiva de tensiones fronterizas, rivalidad imperial, errores diplomáticos y ambiciones personales. Todo esto convergió en un único escenario: Dara, el lugar donde dos mundos estaban destinados a chocar. Así se configuraba el tablero antes de la batalla. Un imperio necesitado de recursos. Otro obsesionado con la seguridad de sus fronteras. Un rey persa convencido de que podía aplastar a su enemigo con fuerza bruta. Un joven general romano obligado a vencer usando la inteligencia en lugar del número. Y una población atrapada en medio de una guerra que no había pedido. Esta es la antesala de la batalla de Dara. Un escenario donde las decisiones humanas, los problemas políticos y los errores diplomáticos empujaron a dos colosos al borde del conflicto. Y lo que ocurriría después cambiaría para siempre la historia de la guerra en la antigüedad tardía. ¿Cómo puede una simple maniobra de ingeniería militar cambiar por completo el curso de una guerra que parecía imposible de ganar? Para entenderlo, debemos adentrarnos en el corazón de la preparación romana antes de la batalla de Dara, un proceso que revela no solo disciplina y estrategia, sino una capacidad casi quirúrgica para transformar el terreno en un arma capaz de desequilibrar a un enemigo numéricamente muy superior. Ahora, exploraremos cómo Roma convirtió un punto débil en una fortaleza, cómo diseñó un campo de batalla a su medida y cómo cada decisión previa al choque con el imperio persa fue una pieza esencial en un plan maestro que sigue siendo estudiado siglos después. Antes de hablar de trincheras o muros de tierra, hay que imaginar el contexto: un ejército romano acantonado en la frontera oriental, consciente de que el enemigo que se aproxima no es un rival cualquiera.
Los persas, expertos en guerra de caballería pesada, dominaban las llanuras abiertas. Su número superaba ampliamente al contingente romano. Las batallas previas habían demostrado que, si Roma quería conservar Mesopotamia, no podía permitirse una derrota más. Esto obligó a los comandantes romanos, especialmente al brillante general Belisario, a replantear por completo su estrategia. No se trataba simplemente de combatir mejor, había que obligar al enemigo a luchar de la manera menos favorable para él. Dara, una fortaleza recién construida por Roma, se convirtió entonces en el centro del plan. Situada estratégicamente cerca de la frontera, era una pieza clave de la defensa bizantina contra Persia. Pero la fortaleza por sí sola no bastaba. Belisario entendió algo esencial: el enemigo debía ser atraído a un punto exacto, un espacio donde sus movimientos fueran previsibles y donde su caballería perdiera la libertad de maniobra que hacía tan temibles a los persas. Para ello, el terreno tenía que ser moldeado. Y es aquí donde surge la idea que daría fama eterna a la batalla: transformar la tierra en un arma defensiva y ofensiva a la vez. El primer paso fue analizar el terreno natural. La llanura frente a Dara era amplia, casi perfecta para una carga persa. Cualquier comandante menos imaginativo habría simplemente reforzado los muros de la ciudad y esperado un asedio. Pero Belisario quería una batalla en campo abierto, aunque no en un campo cualquiera, sino en uno diseñado por él. Así nació el plan de excavar una serie de fosos profundos en posiciones cuidadosamente elegidas. No eran zanjas improvisadas, sino obras calculadas para interrumpir el avance enemigo, obligarlo a desviarse y canalizar su ataque hacia zonas donde la infantería romana podía responder con máxima intensidad. Estos fosos se construyeron de noche, en silencio, para no alertar a los persas. Cada sección tenía la profundidad justa para frenar a un caballo en plena carrera y la anchura para impedir que se superara con facilidad. El resultado era un laberinto invisible a distancia. Desde lejos, el terreno parecía llano. Pero en cuanto los persas avanzaran, se encontrarían con una trampa inesperada que fragmentaría su formación, generaría caos y expondría sus unidades más valiosas. Belisario sabía que los catafractos persas dependían de avanzar en bloque. Romper su cohesión equivalía a eliminar su mayor ventaja. Además de los fosos, se levantaron muros de tierra compactada. No eran murallas monumentales, sino parapetos calculados para ofrecer cobertura a los arqueros y proteger a la infantería ligera. Estos muros también actuaban como barreras psicológicas, delimitaban el campo de batalla, obligaban al enemigo a aproximarse por zonas concretas y daban al ejército romano la sensación de controlar el espacio. La clave era simple pero brillante: hacer que los persas sintieran que avanzaban por iniciativa propia cuando en realidad estaban entrando en un escenario creado para destruirlos. La distribución de tropas también formó parte de la preparación. Belisario colocó a sus mejores unidades en posiciones que se beneficiarían directamente de las trampas del terreno. La infantería pesada, equipada con escudos grandes y disciplinada en formación cerrada, ocuparía el centro. A ambos lados, unidades de infantería ligera y arqueros aprovecharían los parapetos para disparar sin exponerse demasiado. La caballería romana se situaría en los flancos, lista para golpear cuando la formación persa estuviera más debilitada. Pero lo más interesante es que estas posiciones no eran rígidas. El terreno preparado permitía a las tropas moverse rápidamente entre secciones defensivas sin perder cohesión. Todo esto requería un elemento crucial: tiempo. Construir fosos, levantar parapetos y reorganizar tropas no era algo que se lograra en unas horas. Pero Belisario jugó inteligentemente con la percepción persa. Envió exploradores, movió tropas a la vista del enemigo y transmitió la impresión de que Roma se preparaba simplemente para una defensa estática. Al no detectar movimientos agresivos ni provocaciones, los persas interpretaron que los romanos esperaban un asedio prolongado. Este error de cálculo permitió a Belisario avanzar en su proyecto sin interrupciones. Mientras las defensas tomaban forma, también se trabajaba en la moral del ejército. Belisario no era solo un estratega, era un comunicador excepcional. Sabía que sus soldados se enfrentaban a un enemigo que los superaba en número de manera aplastante. Pero también sabía que la disciplina romana podía convertir esa desventaja en una oportunidad. Durante los días previos a la batalla, recorrió las líneas, explicó el plan, reforzó la idea de que el terreno trabajado era su mayor aliado. La confianza en el proyecto era esencial para que las tropas mantuvieran la calma en el momento decisivo. A medida que los persas se acercaban, los romanos finalizaban los detalles del campo de batalla artificial. Se camuflaron los fosos con tierra suelta y ramas. Se reforzaron los parapetos.
Se ajustaron las posiciones de arqueros para que sus ángulos de tiro coincidieran con los puntos donde se esperaba que el enemigo quedara más expuesto. Todo estaba listo. El campo no era un simple escenario, era una trampa monumental diseñada para dividir, frenar y desgastar al enemigo incluso antes de que el primer combate cuerpo a cuerpo comenzara. Finalmente, el día previo al enfrentamiento, Belisario realizó una última inspección. Caminó por las líneas, revisó la profundidad de los fosos, analizó los puntos de entrada y salida y comprobó que cada soldado conociera su papel. La batalla que estaba por venir no dependía tanto de la fuerza bruta como de la precisión. Un error menor podía abrir una brecha que el enemigo aprovecharía. Pero si todo salía según lo planeado, el número de tropas persas dejaría de importar. La preparación para la batalla de Dara no fue simplemente una obra de ingeniería. Fue un acto de visión estratégica que combinó análisis del enemigo, conocimiento del terreno, disciplina militar y comunicación efectiva. Belisario entendió algo que muy pocos comandantes de su tiempo veían con claridad: el campo de batalla no se encuentra, se crea. Y su creación, hecha de tierra, sudor y astucia, estaba a punto de poner a prueba al ejército persa como nunca antes. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Qué hace que un simple montón de tierra pueda decidir el destino de dos imperios? Para entender cómo Roma transformó un material tan humilde en un arma capaz de frenar a decenas de miles de persas, primero debemos adentrarnos en el contexto que convirtió a la batalla de Dara en un episodio decisivo dentro de una rivalidad que llevaba siglos encendiéndose, la pugna entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Sasánida. Dos gigantes enfrentados por territorio, prestigio y la influencia sobre las rutas que conectaban el Mediterráneo con Asia. Una lucha que no solo se libraba con espadas, sino también con política, diplomacia y economía. Y como toda buena historia de estrategia militar, empieza mucho antes de que las primeras lanzas chocaran. En esta sección exploraremos cómo era el mundo que conducía inevitablemente a la colisión en Dara, y por qué este choque se convirtió en un punto de inflexión. A comienzos del siglo VI, Roma ya no era la Roma de los emperadores clásicos que dominaron el Mediterráneo sin rival. El Imperio Romano de Occidente había caído y Constantinopla sostenía sola la herencia imperial. Aún así, lejos de estar en decadencia, Roma Oriental vivía una etapa de recuperación bajo Justiniano, un emperador decidido a restaurar la grandeza romana. Sin embargo, antes de mirar hacia Occidente y sus antiguas provincias, Justiniano debía asegurar el flanco oriental, donde se alzaba el poderoso Imperio Sasánida. Los persas no eran un enemigo improvisado. Eran un adversario disciplinado, organizado y con recursos suficientes para plantar cara a Roma en pie de igualdad. La frontera entre ambos no era una línea fija, sino una herida permanentemente abierta. Las tensiones entre ambas potencias se habían intensificado por una combinación de factores. Por un lado, la frontera mesopotámica era una región estratégica, plagada de rutas comerciales y fortificaciones clave. Controlar estos puntos aseguraba el acceso a riquezas, impuestos, y en un sentido más simbólico, prestigio imperial. Por otro lado, las rivalidades religiosas y políticas también jugaban su papel. Roma, con su cristianismo consolidado dentro de estructuras estatales, observaba con recelo a los persas, cuya tradición zoroastriana seguía influyendo profundamente en sus instituciones. Pero no todo era ideología. La realidad es que ambos imperios necesitaban dinero, y la guerra era una forma de obtenerlo. Saqueos, tributos, rescates y concesiones económicas eran incentivos tan poderosos como cualquier cuestión de honor o fe. Por eso, cuando el equilibrio se rompía, la guerra resurgía casi de manera automática. En los años previos a Dara, Roma y Persia ya habían tenido varios enfrentamientos. Ciertos periodos de paz eran meros respiros entre campañas destinadas a presionar al otro. A este panorama ya de por sí tenso se le sumó un elemento clave, un cambio de liderazgo militar romano. Justiniano, todavía coemperador bajo Justino I, decidió reforzar la frontera oriental con comandantes más jóvenes y ambiciosos. Entre ellos destacó uno que pasaría a la historia, Belisario. Aunque en el momento de la batalla de Dara aún no era el legendario general que conquistaría el norte de África y desafiaría a los ostrogodos, ya mostraba un talento que no tardaría en hacerse evidente. Belisario comprendía algo que muchos generales de su época no percibían con claridad: la guerra no siempre la gana el ejército más grande, sino el que sabe usar mejor el terreno, la logística y el ingenio. Mientras tanto, en el lado persa, el emperador Cosroes ya había reforzado su maquinaria militar. Conocido como uno de los grandes reformadores de su historia, Cosroes buscó modernizar el Estado y consolidar su ejército. Cuando Roma fortificó la ciudad de Dara,
Persia interpretó el acto como una provocación. Dara no era solo una fortaleza más. Era un símbolo. Una manifestación del deseo romano de estabilizar la frontera bajo sus propios términos. Los persas respondieron aumentando la presión militar en la región, enviando un ejército considerable bajo el mando de un comandante experimentado, Peroces. Para Cosroes, una victoria en esa zona significaría recuperar la iniciativa estratégica y enviar un mensaje claro a Roma. Mientras ambos imperios se preparaban para un conflicto abierto, las poblaciones locales vivían atrapadas en medio de una rivalidad que superaba con creces su control. Campesinos, comerciantes y tribus fronterizas sufrían los efectos económicos y sociales de la militarización constante. La guerra, como siempre, no afectaba únicamente a soldados y generales, sino también a quienes habitaban las regiones que servían de escenario para estas disputas de poder. En los meses previos a la batalla, las tensiones alcanzaron un punto crítico. Las caravanas eran atacadas. Las fortificaciones se reforzaban a marchas forzadas. Los espías cruzaban la frontera disfrazados de mercaderes. Y en el centro de todo esto se encontraba Dara, una ciudad fortificada que representaba perfectamente la mentalidad estratégica romana. No se trataba solo de defender, sino de proyectar fuerza. El mensaje era evidente. Roma no pensaba retroceder. Si Persia quería dominar la frontera, tendría que tomar Dara, y hacerlo implicaba un desafío directo a la autoridad de Justiniano. Este escenario marcó el inicio de una campaña que sería recordada durante siglos. La rivalidad entre Roma y Persia no era una simple disputa territorial. Era un enfrentamiento entre dos civilizaciones que se veían a sí mismas como legítimas herederas del gran poder universal. La victoria en Dara no solo tendría repercusiones militares, sino también simbólicas. Definiría quién controlaba el relato de la frontera, quién mostraba superioridad en estrategia y quién podía reclamar el título de potencia dominante en Oriente. Así, cuando las dos fuerzas se acercaron al inevitable choque, ninguna de ellas lo vio como una batalla más. Para Roma era una oportunidad de demostrar que, incluso tras siglos de cambios y amenazas, aún poseía el ingenio y la capacidad de enfrentarse a imperios rivales. Para Persia era la ocasión de reafirmarse como contrapoder legítimo, capaz de desafiar a los romanos en igualdad de condiciones. Con esta tensión cargada como un arco a punto de soltar la flecha, la campaña de Dara estaba lista para comenzar. En la siguiente sección entraremos de lleno en el terreno de la estrategia. Veremos cómo Belisario transformó un paisaje aparentemente simple en un campo de batalla diseñado minuciosamente para neutralizar la superioridad numérica persa. Porque, en Dara, la victoria no se decidió por la fuerza, sino por la inteligencia. Y antes de que la primera espada se alzara, el terreno ya había elegido un bando. ¿Puede un solo día de batalla revelar el genio táctico de un imperio entero, y al mismo tiempo, exponer las debilidades estructurales de su enemigo? Para entender completamente la magnitud de la victoria romana en la batalla de Dara, es imprescindible analizar el desenlace, las consecuencias inmediatas y el legado a largo plazo que dejó este enfrentamiento. Porque si algo dejó claro este choque titánico entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Persa Sasánida es que la guerra no se ganaba solamente con números, sino con previsión, ingeniería, disciplina y algo tan aparentemente simple como la tierra. El resultado de Dara transformó por un tiempo el equilibrio geopolítico de la región, reforzó el prestigio militar romano y demostró que la innovación estratégica podía inclinar la balanza incluso frente a fuerzas numéricamente superiores. Ahora vamos a sumergirnos en lo que ocurrió después del combate, cómo fue interpretado por ambos bandos y qué consecuencias dejó en la historia militar. El campo de batalla después del enfrentamiento presentaba una imagen que muchos cronistas describirían como la prueba física de la estrategia perfecta ejecutada en el momento oportuno. Miles de soldados persas quedaron tendidos frente a los fosos romanos, muchos sin haber llegado siquiera a entrar en combate cuerpo a cuerpo. Esto generó un precedente psicológico devastador para el ejército persa, cuyo orgullo militar se basaba en la superioridad numérica y en su tradicional caballería pesada. Que un ejército supuestamente inferior, liderado por oficiales jóvenes como Belisario, lograra neutralizar semejante fuerza mediante el uso de terraplenes, zanjas y una disposición calculada fue un golpe que no se olvidaría pronto en la corte sasánida. En el lado romano, la moral se elevó abruptamente. La victoria en Dara demostraba que las reformas militares impulsadas desde Constantinopla, especialmente la flexibilidad táctica y la adaptación estratégica, estaban funcionando. Belisario había proporcionado lo que tantos generales soñaban, una victoria clara, defendible, memorable y con un coste relativamente bajo en vidas romanas. Los comandantes y las tropas comprendieron que habían sido parte de algo excepcional, una demostración de ingenio militar que lo situaba en la tradición de los grandes estrategas de la antigüedad, desde Escipión hasta César.
Esta narrativa sería utilizada ampliamente por Justiniano, quien estaba necesitado de victorias que reforzaran su legitimidad y la confianza del pueblo en su visión imperial. Pero además de la moral, la victoria tuvo consecuencias diplomáticas. Aunque la guerra entre ambos imperios no terminó en Dara, el resultado obligó a los persas a reconsiderar el excesivo optimismo con el que habían iniciado la campaña. Dara se convirtió en un símbolo de resistencia romana, demostrando que el limes oriental no era tan vulnerable como los persas habían imaginado. Esto condujo a negociaciones más cautelosas en los años posteriores, y aunque no se alcanzó una paz duradera inmediata, sí se generó un periodo de pausa estratégica en el que ambos imperios reevaluaron su capacidad de sostener un conflicto prolongado. Por otra parte, Dara permitió que los romanos obtuvieran tiempo, y en la geopolítica del siglo VI, el tiempo era un recurso invaluable. Justiniano lo necesitaba para consolidar su control político, reorganizar su economía y preparar otras campañas, especialmente las destinadas a recuperar territorios en el Mediterráneo occidental. El prestigio adquirido por la victoria facilitó la obtención de apoyo interno y externo, y reforzó la visión de que el imperio aún tenía fuerza para influir en el mundo conocido. Si la derrota de los persas hubiera sido total, tal vez se habría negociado una paz ventajosa para Roma. Pero incluso sin ello, el efecto simbólico ya era suficientemente poderoso. El imperio había demostrado ser capaz de enfrentarse al eterno rival sasánida y sobrevivir. En el bando persa, existió una mezcla compleja de frustración y determinación. El sasánida no podía permitir que la narrativa de la derrota se instalara sin contestación. Se exigieron informes, se responsabilizó a mandos intermedios y se justificó la derrota atribuyéndola a factores externos. Pero en cierto modo, esta derrota sembró en la mentalidad persa la necesidad de renovarse militarmente. Aunque la estructura del ejército persa no cambió de inmediato, Dara fue una señal de alerta. Las tácticas tradicionales no siempre serían suficientes frente a un enemigo capaz de combinar ingeniería militar, posicionamiento y maniobras con una precisión casi quirúrgica. Algunos historiadores interpretan que Dara anticipó mentalmente la necesidad de futuras reformas militares que, sin embargo, no serían implementadas plenamente. El legado militar de Dara es profundo. La batalla se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la preparación del terreno puede servir como multiplicador de fuerza. Los fosos, terraplenes y zanjas creados por el ejército romano fueron mucho más que defensas pasivas, fueron parte integral del plan ofensivo. Al obligar al enemigo a moverse donde tú quieres, al canalizar sus fuerzas y limitar su movilidad, conviertes el campo de batalla en un tablero de ajedrez donde solo tú conoces las reglas. La tierra removida en Dara fue, en esencia, el arma oculta del ejército romano, una herramienta que elevó su capacidad bélica sin necesidad de aumentar el número de tropas ni recurrir a tecnologías complejas. La figura de Belisario también quedó marcada para siempre. Su reputación creció enormemente tras la batalla, convirtiéndolo en el principal general de Justiniano y en la figura central de las futuras campañas en África y en Italia. Su capacidad para lograr victorias rápidas, limpias y de bajo coste humano lo diferenció de otros comandantes de la época. En Dara, mostró su habilidad para combinar experiencia, intuición y audacia. No era solo un ejecutor de órdenes, sino un innovador que se adelantaba a los movimientos del enemigo y explotaba sus debilidades. Dara fue el primer gran paso que lo catapultó a la élite de los estrategas históricos. Quizás uno de los aspectos más interesantes del legado de Dara es cómo se convirtió en un ejemplo del concepto de fuerza inteligente. En una era dominada por ejércitos enormes y batallas masivas, Dara demostró que la victoria no dependía únicamente de la cantidad de soldados desplegados, sino del modo en que se utilizaban. La creatividad estratégica podía igualar o incluso superar la superioridad numérica. Este principio sería retomado siglos después por comandantes de todo el mundo, desde los reinos medievales hasta los ejércitos modernos. Dara, entonces, no fue solo una batalla local, sino una lección universal sobre la importancia de la planificación. Las consecuencias a largo plazo de Dara también se pueden ver en la prolongada rivalidad romano-persas. Aunque la victoria no resolvió las tensiones entre ambos imperios, se influyó en la manera en que se percibieron mutuamente. Los romanos entendieron que podían resistir y derrotar a los persas incluso en condiciones desfavorables, mientras que los persas aprendieron que el enemigo que creían debilitado aún conservaba una notable capacidad de respuesta. Esta percepción mutua condicionó las campañas futuras y evitó que cualquiera de los dos intentara un avance total sin plena preparación. Dara también dejó una huella en el imaginario cultural. Con el tiempo, la batalla se transformó en símbolo de resistencia y de innovación táctica. Cronistas y escritores la presentaron como un ejemplo de cómo el ingenio humano podía inclinar la balanza de la historia. Para el pueblo romano, representaba una prueba de que su imperio aún podía brillar. Para los militares,
Era el recordatorio de que la guerra debía pensarse desde la razón antes que desde la fuerza bruta. En resumen, la batalla de Dara no fue solo un enfrentamiento entre romanos y persas. Fue un choque de mentalidades, de modos de concebir la guerra y de entender el poder. Su desenlace reveló la importancia del liderazgo, de la preparación del terreno, de la disciplina y de la estrategia. Mostró que incluso en momentos de dificultad, un imperio podía reinventarse. Y dejó una enseñanza que sigue vigente: no es el ejército más grande el que gana, sino el que mejor comprende el campo de batalla y utiliza sus recursos con sabiduría. ¿Qué ocurre cuando una batalla termina, pero sus consecuencias apenas comienzan? La batalla de Dara no solo fue un triunfo táctico para el Imperio Romano Oriental, sino una pieza clave en un tablero geopolítico que llevaba siglos moviéndose entre dos colosos, Roma y Persia. Y aunque solemos pensar en Dara como una victoria aislada, lo cierto es que su impacto resonó durante décadas, influyó en decisiones imperiales, alteró rutas comerciales, modificó estrategias militares y, de manera indirecta, preparó el terreno para algunos de los cambios más profundos que experimentarían ambos imperios. En esta sección veremos cómo un enfrentamiento que duró apenas unos días dejó cicatrices y oportunidades que moldearon tanto la política como la guerra en el Mediterráneo oriental. Para entender su relevancia, primero debemos observar cómo el resultado de Dara reforzó la posición del general Belisario ante el emperador Justiniano. Aunque Justiniano ya valoraba su capacidad, la victoria de Dara elevó la figura del joven general a un nivel casi legendario dentro del ejército. Con apenas alrededor de 25 años, Belisario había logrado contener y derrotar a un enemigo que lo superaba en número de manera abrumadora. Esto no solo demostró la eficacia de la reorganización militar que Justiniano estaba impulsando, sino también la posibilidad de recuperar territorios perdidos o debilitados en Occidente. De hecho, tras Dara, la confianza de Justiniano en las campañas occidentales aumentó. La reconquista del norte de África contra los vándalos y posteriormente la campaña en Italia contra los ostrogodos no pueden entenderse sin considerar el impulso moral y político que significó vencer a Persia en un momento de intensa presión en la frontera oriental. Dara, en ese sentido, fue un mensaje: el Imperio Romano Oriental aún era capaz de ejecutar operaciones militares magistrales y recuperar protagonismo internacional. Por otro lado, en Persia la derrota tuvo un efecto profundo sobre la percepción de su propia supremacía militar. Los sasánidas estaban acostumbrados a enfrentarse a Roma de tú a tú, y a menudo con éxito. La idea de que un ejército persa, superior en número y dotado de caballería pesada de élite, pudiera ser frenado por el ingenio romano fue un golpe a su prestigio. No es casualidad que, tras la batalla, aumentaran las tensiones internas dentro del mando militar persa. Las críticas afloraron y la presión sobre los generales sasánidas se intensificó. La pérdida de confianza llevó a una mayor cautela en campañas posteriores, y aunque Persia recuperó la iniciativa en años siguientes, Dara quedó como un recordatorio de que Roma aún era un rival impredecible y capaz de innovar. A nivel militar, el uso romano de zanjas, fortificaciones móviles y tácticas defensivas activas influyó notablemente en las estrategias de ambas potencias. Los persas comenzaron a replantearse sus aproximaciones frontales, mientras que Roma afianzó la idea de que las defensas inteligentes podían compensar amplias diferencias numéricas. La batalla mostró que la ingeniería militar podía ser tan decisiva como la fuerza bruta. A partir de este momento, los enfrentamientos entre ambas potencias comenzaron a incluir un mayor énfasis en obras defensivas prebatalla, trampas de terreno y maniobras diseñadas para canalizar al enemigo hacia puntos desfavorables. Pero el impacto no solo fue militar. En términos diplomáticos, Dara cambió el tono de las negociaciones entre Roma y Persia. Antes de la batalla, Persia había buscado imponer condiciones duras, apostando a su fortaleza militar. Después de la derrota, los persas se mostraron más abiertos a pactos temporales y a aceptar que Roma podía resistir e incluso imponerse. Aunque las hostilidades continuaron en años posteriores, el equilibrio de poder percibido se reajustó. En el ámbito económico, la estabilidad temporal que siguió a la victoria permitió que varias regiones fronterizas recuperaran su actividad agrícola y comercial. Estos territorios, a menudo devastados por incursiones y contraataques, experimentaron un breve respiro que benefició tanto a campesinos como a comerciantes. Además, la ruta de la seda, que atravesaba zonas de influencia persa, siguió siendo un punto de tensión. Derrotar a Persia en Dara ofreció a Roma un mayor margen de maniobra para negociar el acceso indirecto a bienes de lujo, un factor clave para la economía imperial. Sin embargo, uno de los efectos más interesantes de Dara es cómo contribuyó a modelar la imagen de Roma ante sus propios ciudadanos. En un momento en que el imperio enfrentaba plagas, tensiones fiscales y rebeliones internas, la victoria se convirtió en una pieza propagandística de primer orden. Para muchos, Dara fue la prueba de que Roma no estaba condenada a la decadencia.
La figura de Belisario fue presentada como la del héroe ideal, joven, brillante, disciplinado y leal. Personificaba el renacer militar que Justiniano quería transmitir. Y aunque no lo sabían en ese momento, esta percepción sería clave cuando el imperio necesitara apoyo público para campañas prolongadas en Occidente. No obstante, no todo fue positivo ni inmediato. La victoria también provocó que Persia reforzara su determinación de modernizar ciertos aspectos de su ejército, lo que a largo plazo haría más difícil cualquier enfrentamiento futuro. La competencia tecnológica, especialmente en ingeniería militar, se intensificó y contribuyó a una carrera armamentística regional que drenó recursos de ambos imperios. Con el tiempo, este agotamiento abriría las puertas a la expansión árabe en el siglo VII, cuando tanto Roma como Persia estaban exhaustos tras siglos de guerra constante. En perspectiva, Dara fue una chispa dentro de un conflicto interminable. Una chispa brillante, ejemplar, pero también un recordatorio de que cada victoria tiene un coste y de que, a veces, los triunfos tácticos pueden esconder consecuencias estratégicas inesperadas. Lo que sí queda claro es que la batalla definió un antes y un después. Reforzó la figura de Belisario, inspiró reformas militares, alteró dinámicas diplomáticas y dejó una marca profunda en la memoria colectiva de dos imperios que parecían destinados a enfrentarse una y otra vez. Con estos efectos en mente, podemos pasar a la siguiente sección, el análisis profundo del legado de Belisario, un legado que no solo se forjó en Dara, sino que se expandió a través de algunas de las campañas militares más impresionantes de la antigüedad tardía. ¿Por qué una victoria tan espectacular como la de Dara, lograda con un plan casi imposible, fue recordada durante siglos como una lección eterna de ingenio militar? La respuesta no está solo en el campo de batalla, sino en lo que vino después. Porque si algo define a las grandes victorias de la historia no es únicamente el triunfo en sí, sino el eco que dejan en quienes observan, analizan y aprenden de ellas. Y la batalla de Dara no fue la excepción. En esta última sección vamos a profundizar en el legado estratégico, político y cultural que dejó este enfrentamiento, y veremos cómo su impacto se extendió mucho más allá de las murallas de esta fortaleza en la frontera oriental del Imperio Romano. Al final de este bloque, el espectador comprenderá por qué esta batalla sigue siendo estudiada hoy, más de 1400 años después, y qué enseñanzas siguen vigentes para cualquier persona interesada en liderazgo, creatividad, planificación y manejo de crisis. El primer aspecto clave del legado de Dara es la confirmación del valor de la ingeniería como arma estratégica. Para muchos militares posteriores, esta batalla demostró que la creatividad puede equilibrar o incluso superar la desventaja numérica. Los romanos no solo construyeron zanjas, diseñaron un sistema completo de control del terreno que obligaba al enemigo a moverse donde ellos querían. Esto marcó una diferencia profunda con las tácticas tradicionales de guerra de desgaste. A partir de Dara, generaciones de comandantes comprendieron que el ingeniero militar no era un ayudante, sino una pieza clave para ganar guerras sin necesidad de igualar fuerzas. Incluso siglos más tarde, en la Edad Media y en el Renacimiento, los tratadistas seguían mencionando el principio esencial demostrado en Dara: el terreno puede ser tu arma más poderosa si sabes moldearlo. El segundo legado tiene que ver con Belisario como modelo de comandante. La batalla de Dara contribuyó a consolidar su reputación como uno de los generales más brillantes del mundo antiguo. Su figura inspiró a estrategas posteriores que vieron en él no solo un militar capaz, sino un líder que sabía escuchar a sus subordinados, coordinar diferentes cuerpos del ejército y mantener casi intacta la moral incluso ante enemigos superiores. En términos modernos, Belisario fue un ejemplo de liderazgo adaptable. Sabía combinar tradición militar romana con innovación y análisis psicológico del adversario. Esta imagen perduró tanto que incluso durante el Imperio Bizantino tardío, cuando se daban discursos militares ante oficiales jóvenes, se citaba a Belisario como ejemplo de disciplina, previsión y capacidad de anticipación. Su actuación en Dara fue central para construir ese mito. Por otro lado, la victoria también tuvo un impacto político interno. La corte de Justiniano necesitaba éxitos que justificaran el costo humano y económico de sostener el imperio. Dara se convirtió en una herramienta propagandística, demostraba que Roma no solo podía resistir, sino ganar. Este triunfo fortaleció la posición de Justiniano frente a sus detractores, quienes consideraban que la expansión de obras públicas y reformas legales estaba drenando recursos. La victoria en Dara sirvió como prueba de que su política militar podía funcionar. En cierto modo, fue un empujón que permitió a Justiniano más adelante embarcarse en campañas mucho más grandes, como la reconquista de África y de Italia. Además, Dara dejó en evidencia la fragilidad del equilibrio de poder entre Roma y Persia. Si bien la batalla fue un triunfo romano, también marcó un precedente peligroso. Demostró a ambos imperios que incluso un enfrentamiento aparentemente menor podía cambiar las percepciones de fuerza. Tras Dara, los persas se volvieron más cautelosos,
pero también más determinados a recuperar la iniciativa. El conflicto entre los dos imperios continuó durante décadas, y aunque ninguno logró una victoria total, la tensión constante acabó debilitando a ambos. Muchos historiadores señalan que esta lucha prolongada facilitó la expansión árabe en el siglo VII, ya que encontró a Roma y Persia agotados. En ese sentido, la batalla de Dara forma parte de una cadena histórica que, indirectamente, influyó en la transformación completa del mapa político de Oriente Medio. Otro bloque importante del legado es el impacto cultural. Los textos que narran la batalla circularon ampliamente en el mundo bizantino y se copiaron durante generaciones. Procopio, el principal cronista, convirtió el enfrentamiento en un relato épico y detallado que no solo informaba, sino que inspiraba. Su descripción del plan defensivo basado en zanjas se convirtió en un ejemplo de cómo la historia puede servir como manual táctico. De hecho, muchos estudios modernos sobre la batalla se apoyan en la precisión de sus relatos, lo que demuestra cómo una buena crónica puede conservar conocimientos estratégicos a lo largo de siglos. Esto también contribuyó a consolidar la tradición bizantina de valorar la erudición y la escritura como parte integral del arte militar. Asimismo, el legado de Dara llegó a modelar una visión del conflicto en la que la inteligencia puede superar a la fuerza. Este mensaje trascendió el ámbito militar y se convirtió en una metáfora utilizada por filósofos, líderes políticos y educadores. El ingenio puede doblegar lo que parece invencible. Incluso en la actualidad, cuando la batalla se estudia en academias militares, se la presenta como un recordatorio de que las soluciones más eficaces pueden ser las menos evidentes. No se trata solo de tener más soldados, sino de comprender mejor el problema, anticipar movimientos y convertir debilidades en fortalezas. La batalla también dejó una lección sobre la importancia de la disciplina y la coordinación. El plan romano dependía de que cada unidad supiera exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Si cualquiera hubiera fallado en su función, la línea defensiva habría colapsado. Esta precisión inspiró a generaciones de comandantes a enfatizar el entrenamiento y la capacidad de ejecutar órdenes complejas bajo presión. En términos contemporáneos, Dara se utiliza como ejemplo de cómo un equipo bien coordinado puede multiplicar su eficacia. Por último, el legado de la batalla de Dara también reside en su capacidad para cautivar la imaginación moderna. Es una historia que combina un enemigo abrumador, un general brillante, una estrategia inesperada y un resultado sorprendente. Tiene todos los elementos narrativos que convierten un hecho histórico en algo memorable. Para quienes estudian historia militar, Dara es una joya, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la creatividad humana puede redefinir el destino de una batalla. Para el público general, es una prueba de que la historia está llena de episodios que parecen sacados de una novela, pero que ocurrieron de verdad. En conjunto, todos estos elementos construyen el impacto duradero de Dara. La batalla no fue solo una victoria, fue una declaración. Demostró que Roma todavía era capaz de innovar, de sorprender, de resistir y de triunfar contra probabilidades abrumadoras. Su huella se extendió más allá del campo militar para afectar la política, la cultura y la forma en que los imperios se percibían a sí mismos. Por eso, cuando hoy revisamos esta batalla, no la vemos como un simple episodio fronterizo, sino como un punto de inflexión que nos muestra el poder del ingenio humano frente a los desafíos más grandes. Y así, la batalla de Dara permanece viva, no solo en los libros de historia, sino en cada lección que continúa transmitiendo a quienes se detienen a estudiarla. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una batalla aparentemente decisiva puede, con el paso de los años, convertirse en un símbolo, en una pieza clave para comprender no solo una guerra sino la esencia misma de un imperio? Porque después de Dara, nada volvió a ser igual para romanos ni persas. Lo que ocurrió en aquella llanura seca, rodeada de murallas nuevas, zanjas profundas y una estrategia que parecía imposible, marcó un antes y un después que incluso siglos más tarde seguiría siendo estudiado por generales, historiadores y estrategas de todo el mundo. Y la gran pregunta que surge es, ¿qué significó realmente esta victoria para el Imperio Romano de Oriente? ¿Y por qué se convirtió en un referente del ingenio militar frente a la fuerza bruta? Para entender la trascendencia de Dara, no basta con describir la batalla. Hay que ver cómo resonó en la mente de quienes la vivieron y de quienes la narraron. Para los bizantinos, fue una demostración de que la inteligencia podía vencer a la superioridad numérica, que el viejo espíritu romano todavía seguía vivo, capaz de reinventarse bajo una administración mucho más compleja y un entorno político lleno de tensiones. Y, sobre todo, fue la primera gran victoria de Belisario, un joven general que pronto se convertiría en una leyenda.
Su nombre circuló por Constantinopla como el de un genio que había salvado la frontera oriental sin necesidad de arrasar ciudades ni sacrificar miles de vidas propias. Había hecho algo que muchos consideraban imposible: transformar un terreno desfavorable en un arma. Usar la tierra como un muro. Engañar al enemigo sin que el enemigo siquiera lo sospechara. Para un imperio que necesitaba héroes, Belisario se convirtió en uno de ellos. Pero vayamos paso a paso. Tras la batalla, Justiniano recibió la noticia con enorme satisfacción. El emperador, que estaba en pleno proceso de consolidar su poder, vio en Dara la prueba de que su política militar funcionaba. Él había apostado por reorganizar el ejército, por reforzar las defensas de la frontera y por confiar en jóvenes talentos como Belisario. La victoria confirmaba su visión. Políticamente, era un triunfo incalculable. No solo demostraba que el Imperio Romano de Oriente podía plantarle cara a los persas, sino que además podía hacerlo de forma innovadora, eficaz y sin devastar sus propias provincias fronterizas, algo que era clave para mantener la estabilidad interna. La población de la región también sintió el impacto. Dara, que había sido fortificada hacía poco, se convirtió en una especie de símbolo de seguridad. Las ciudades cercanas empezaron a verla como un baluarte, un lugar capaz de frenar la fuerza persa. Para los habitantes locales, acostumbrados a la incertidumbre constante, aquella victoria fue un respiro. Pero también fue una demostración de que el esfuerzo de construcción, los impuestos recaudados para reforzar la frontera y los sacrificios económicos no habían sido en vano. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que el imperio los protegía de verdad. En el mundo persa, la derrota fue un golpe duro. El imperio sasánida no estaba acostumbrado a perder en campo abierto, y mucho menos frente a una fuerza tan reducida. El impacto psicológico fue enorme. Los comandantes persas se dieron cuenta de que la estrategia romana había evolucionado. Ya no era el mismo enemigo que habían enfrentado en décadas anteriores. Ahora se encontraban frente a un imperio capaz de innovar, de usar ingeniería militar avanzada y de anticiparse al movimiento enemigo con tácticas poco convencionales. Para el rey persa, esta derrota fue una señal incómoda. Sabía que debía replantear su ofensiva y que Roma ya no era simplemente un rival debilitado, sino un adversario impredecible. Los informes persas señalan que, tras Dara, hubo tensiones internas entre los comandantes que participaron en la campaña. Muchos cuestionaron las decisiones tomadas. ¿Habían subestimado al enemigo? ¿Habían confiado demasiado en la superioridad numérica? ¿Habían fallado al no estudiar adecuadamente el terreno? Porque, al final, la victoria romana se debía precisamente a eso, a comprender mejor el terreno y convertirlo en un aliado. Y esa lección sería recordada durante generaciones. Desde un punto de vista militar, la trascendencia de Dara es inmensa. La batalla se convirtió en un manual viviente sobre cómo un comandante con recursos limitados puede neutralizar a un enemigo más grande. Belisario demostró que la disciplina y la preparación eran más importantes que el número. Que un ejército bien organizado podía moverse como una sola pieza, reaccionar con rapidez y adaptarse a los cambios del combate. Los historiadores militares modernos suelen mencionar a Dara como un ejemplo paradigmático de defensa activa, una estrategia en la que no se espera pasivamente al atacante, sino que se manipula el campo de batalla para controlar el ritmo de la lucha. Las zanjas no eran solo obstáculos, eran un mensaje al enemigo: cada paso que des es donde yo quiero que lo des. Además, Dara fue el comienzo de la carrera legendaria de Belisario. A partir de aquí, el general ascendería a campañas mucho más ambiciosas, incluyendo la reconquista del norte de África y parte de Italia. Y aunque la historia se ha encargado de mostrarlo como un héroe a veces trágico, su fama empezó precisamente en Dara. Este fue su debut ante el mundo, su carta de presentación como estratega. Y la impresión que dejó fue tan profunda que incluso autores posteriores, siglos después, seguían citando la batalla como prueba de su genialidad. Pero quizá uno de los aspectos más fascinantes de la trascendencia de Dara es que muestra la importancia de la tecnología militar en un sentido amplio. Porque si bien hablamos de arcos, lanzas y caballería, el verdadero protagonista fue la ingeniería. Construir zanjas perfectamente medidas, suficientemente profundas, colocadas de manera estratégica y pensadas de forma que el enemigo no pudiera adaptarse a tiempo, requería una combinación precisa de matemáticas, trabajo físico, diseño y previsión. Los romanos eran maestros en esto. Y en Dara, su capacidad de ingeniería se fusionó con su conocimiento táctico para crear un campo de batalla personalizado, casi como si hubieran dibujado un tablero en el que solo ellos conocían las reglas. Para el Imperio Romano de Oriente, la victoria también fue económica. No porque trajera riquezas, sino porque evitó la devastación. Si los persas hubieran ganado,
Las ciudades de la región habrían sido saqueadas, las rutas comerciales interrumpidas y la población desplazada. Cada derrota en la frontera costaba dinero, soldados y confianza. En cambio, Dara envió el mensaje contrario: el imperio podía proteger sus recursos. Esta sensación de estabilidad ayudó a Justiniano a continuar con sus reformas, a invertir en nuevas obras y a preparar futuras campañas. Ocurre además algo muy interesante: Dara no solo reforzó la imagen de Roma hacia dentro y hacia afuera, sino que también elevó el prestigio de sus métodos. Los tratados militares posteriores la mencionan como un caso ejemplar de cómo preparar una posición defensiva sin quedar atrapado en ella. La lección clave era que una buena defensa no significa estar quieto, sino obligar al enemigo a moverse de la forma más inconveniente posible. Y esto es exactamente lo que Belisario logró. Finalmente, está la dimensión simbólica. Dara se convirtió en la prueba de que el ingenio humano puede superar obstáculos aparentemente insalvables. De que, incluso en situaciones donde la lógica dicta que la derrota es inevitable, la creatividad puede cambiarlo todo. Los romanos, con menos hombres y menos recursos, transformaron la tierra en un arma. Convirtieron la topografía en estrategia. Y mostraron que la grandeza militar no siempre se mide en números, sino en visión. Y esa es, quizás, la mayor trascendencia de la batalla de Dara. No fue solo un enfrentamiento entre dos imperios. Fue una lección eterna sobre cómo la inteligencia puede vencer a la fuerza. Una historia que sigue viva porque nos recuerda que incluso en los momentos más críticos, siempre hay espacio para la innovación, para la audacia y para el genio. Y en esa llanura seca del este, el joven Belisario escribió una de las páginas más impresionantes de la historia militar romana, una que aún hoy continúa inspirando a quienes buscan entender cómo se gana una batalla antes incluso de que empiece. ¿Qué revela realmente la victoria romana en Dara sobre el poder de la ingeniería, la psicología militar y la planificación estratégica en un mundo dominado por ejércitos gigantescos? Para responder a esta pregunta, debemos adentrarnos en lo que ocurrió inmediatamente después del choque decisivo. La sección 9 analiza las consecuencias directas y profundas de la batalla, cómo cambió la relación entre Roma y Persia, cómo alteró la percepción del general Belisario y cómo este enfrentamiento terminó convirtiéndose en un símbolo del ingenio militar frente a la fuerza bruta. Tras la derrota, el imperio sasánida quedó sorprendido. No esperaban perder una batalla en la que habían desplegado a un ejército mucho mayor y considerado prácticamente invencible en campo abierto. La idea de que una combinación de zanjas, posicionamiento preciso de tropas y engaños tácticos pudiera doblegar a un contingente tan numeroso resultaba casi inconcebible. Pero lo que realmente inquietaba a los persas no era solo la derrota en sí, sino el mensaje implícito: Roma ya no era el imperio decadente que parecía ser. Bajo la dirección del joven general Belisario, había recuperado su capacidad para innovar en el terreno militar, algo que no había exhibido con tanta claridad desde hacía décadas. Es importante entender que la batalla no resolvía el conflicto entre ambos imperios, pero sí alteraba la dinámica. Persia había avanzado con la intención de demostrar supremacía y de presionar a Constantinopla en varios frentes. La victoria romana envió una señal opuesta: el imperio de Oriente podía defenderse con brillantez incluso cuando todo parecía en su contra. En términos diplomáticos, esta batalla se convirtió en un recordatorio de que las negociaciones futuras no podrían ignorar la capacidad romana de resistir y contraatacar. Además, Dara se transformó en una especie de laboratorio militar cuyos resultados comenzaron a estudiarse casi inmediatamente. Las zanjas utilizadas por Belisario no eran solo obstáculos físicos, habían sido diseñadas para romper la carga de la caballería persa, un arma fundamental en su doctrina de guerra. El uso romano de estas zanjas demostró que entender la psicología del enemigo era tan importante como conocer su armamento. Si la caballería persa confiaba en la potencia de su embestida, entonces desarticular ese movimiento era suficiente para anular gran parte de su superioridad. Esta lección marcó a ambos bandos. Para Roma, se convirtió en un precedente táctico; para Persia, en un desafío que debían aprender a superar. Por otro lado, la figura de Belisario comenzó a crecer hasta adquirir un aura casi legendaria. No había ganado la batalla gracias a la superioridad numérica ni a armas más avanzadas. Había ganado utilizando los elementos más básicos de todos: la tierra, la disciplina y la mente. Esto lo proyectó como un general capaz de enfrentarse a cualquier enemigo, independientemente de la diferencia de tropas. En Constantinopla, este triunfo lo catapultó ante los ojos del emperador Justiniano, quien finalmente vería en él al líder ideal para emprender futuras campañas de reconquista. Y en términos de moral interna, Dara demostró que el ejército romano podía volver a confiar en sí mismo, algo fundamental para un imperio que intentaba recuperar parte de su antigua grandeza.
Las consecuencias no se limitaron al plano estratégico o político. También afectaron directamente la forma en que ambos imperios veían la guerra. Los romanos comprendieron que la ingeniería militar podía ser tan decisiva como la habilidad de un soldado en combate. La integración de zanjas, muros, fortificaciones móviles y estructuras improvisadas comenzó a ser más frecuente en enfrentamientos posteriores. En cierto sentido, Dara marcó el inicio de una etapa en la que la creatividad se convertiría en un arma más dentro del arsenal romano. Los persas, por su parte, se vieron obligados a repensar cómo enfrentarse a un enemigo que ya no solo resistía, sino que lo superaba intelectualmente en el campo de batalla. Es aquí donde surge un punto crucial. La derrota no significó que Persia fuera un imperio inferior, sino que había subestimado a Roma. Este error sería una lección dolorosa pero útil, ya que en los años posteriores adaptarían mejores métodos de reconocimiento, perfeccionarían su caballería pesada y desarrollarían nuevas tácticas para sortear este tipo de defensas. La rivalidad entre ambos imperios seguiría viva, pero ahora bajo un matiz distinto. Ya no era solo un choque de fuerza, sino un duelo de ingenios. A nivel propagandístico, Roma aprovechó la victoria para fortalecer la imagen de Justiniano como un emperador bajo cuyo mandato el imperio renacía. Aunque la realidad política y económica fuese más compleja, la victoria en Dara se usó como un estandarte narrativo que reforzaba la idea de una Roma en ascenso. La población necesitaba creer en ese renacer, y la historia de una victoria improbable contra un enemigo gigantesco era perfecta para ello. Belisario, aunque aún joven, se convertía en un símbolo de ese nuevo impulso imperial. Finalmente, en un plano más amplio, la batalla de Dara dejó una huella duradera en la historia militar. Es un ejemplo claro de cómo una victoria no depende exclusivamente de la potencia del ejército, sino de la capacidad de entender el terreno, anticipar movimientos y aprovechar las debilidades del adversario. También demuestra que la guerra no es solo una cuestión de fuerza, sino de percepción. Lo que un ejército cree posible o imposible puede determinar el resultado más que cualquier arma. Dara no resolvió la rivalidad entre Roma y Persia, pero sí redefinió el tablero en el que jugarían las siguientes décadas. Mientras los persas intentaban recuperar la iniciativa, Roma aprovechaba el prestigio ganado para preparar campañas más ambiciosas, convencida de que era posible recuperar territorios perdidos. En ese sentido, esta batalla no solo cambió un conflicto, cambió una época. Su impacto resonó mucho más allá del campo de batalla, influyendo en decisiones políticas, inspirando nuevas estrategias y construyendo la reputación de uno de los generales más brillantes de la historia. ¿Puede una sola batalla redefinir para siempre la manera en que los imperios conciben la estrategia militar? Para muchos historiadores, la batalla de Dara no fue solo un choque entre Roma y Persia, sino una demostración tan ingeniosa y revolucionaria que dejó una marca profunda en siglos posteriores. Y en esta última parte del vídeo, vamos a explorar por qué, más allá del triunfo táctico, Dara se convirtió en una especie de manual viviente que inspiró a ejércitos, generales y teóricos de la guerra durante generaciones. Lo primero que debemos entender es que Dara no fue simplemente una victoria militar más dentro del eterno pulso entre Bizancio y el imperio sasánida. Fue la prueba irrefutable de que una fuerza numéricamente inferior podía neutralizar, desordenar y derrotar a un enemigo superior mediante un uso inteligente del terreno y una preparación estratégica casi quirúrgica. Belisario, con su célebre sistema de trincheras que usaba no solo como barrera defensiva sino como herramienta psicológica y táctica, elevó el concepto de guerra posicional a un nivel que sorprendió incluso a sus contemporáneos. Y esto dejó un precedente que después sería estudiado y reinterpretado por comandantes de toda Eurasia. Pero, ¿cuál fue exactamente ese legado? En primer lugar, Dara ofreció a Bizancio un impulso moral inmenso. Después de décadas de tensión con Persia, la victoria reforzó la confianza en el nuevo ejército reformado de Justiniano. El emperador entendió que tenía entre sus manos a un estratega de talento excepcional, capaz de convertir ideas poco convencionales en victorias contundentes. Esta batalla no solo encumbró a Belisario, sino que lo catapultó hacia futuras campañas donde seguiría demostrando que la audacia y la previsión podían pesar más que la fuerza bruta. El eco de Dara también se sintió en la teoría militar. Muchos siglos después, pensadores y oficiales del medievo rescatarían conceptos que allí aparecieron por primera vez con claridad: el control del terreno como multiplicador de fuerza, la construcción rápida de defensas, las posiciones en relieve que obligaban al enemigo a atacar en desventaja, la importancia de dividir la presión enemiga en canales predecibles. Aunque no siempre se reconocía explícitamente, el método de Belisario se convertiría en una especie de referencia silenciosa que se filtraba en manuales, enseñanzas y estructuras defensivas de distintas culturas. Algo especialmente interesante es cómo la batalla de Dara anticipó, de algún modo, principios que hoy consideramos fundamentales en la estrategia moderna:
la importancia de engañar al enemigo, de manipular su percepción del campo de batalla, de diseñar una defensa activa capaz de transformarse en ofensiva en cuestión de minutos. Belisario hizo todo esto en un contexto donde lo habitual era simplemente chocar dos ejércitos frente a frente. Su forma de pensar rompió moldes y ofreció un modelo que invitaba a usar la inteligencia por encima del músculo. A nivel político, la victoria tuvo otro efecto crucial. Frenó el avance persa en Mesopotamia y estabilizó temporalmente una frontera que llevaba años siendo un hervidero de tensiones. Esto permitió a Justiniano redirigir recursos hacia sus ambiciosas campañas de reconstrucción del imperio, incluyendo la célebre reconquista del norte de África y de Italia. Sin Dara, muchas de las empresas posteriores del emperador habrían sido, sencillamente, inviables. Este punto rara vez recibe la atención que merece, pero sin esta victoria, la historia europea del siglo VI habría tomado un rumbo completamente diferente. Incluso en tiempos recientes, Dara sigue capturando la imaginación de especialistas, recreadores históricos y estrategas contemporáneos que encuentran en ella un ejemplo brillante de cómo la creatividad puede sobreponerse a la inferioridad numérica. Y es que, en última instancia, ese es el verdadero legado de la batalla, demostrar que las ideas pueden ser más poderosas que los ejércitos. Que un plan bien diseñado puede alterar el equilibrio de poder. Que un comandante dispuesto a innovar puede inclinar la balanza aunque las probabilidades estén en su contra. Así llegamos al final de este viaje por una de las hazañas más fascinantes de la historia militar. La batalla de Dara no solo fue un triunfo romano, fue una lección universal sobre estrategia, ingenio y visión. Y, sobre todo, fue la demostración de que, a veces, basta con un poco de tierra para cambiarlo todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de más de 1500 años, seguimos hablando de una batalla que giró en torno a algo tan simple como mover tierra? ¿Por qué un enfrentamiento entre romanos y persas, perdido la frontera oriental del imperio, continúa siendo un ejemplo de genialidad militar que todavía analizamos hoy? La verdad es que la batalla de Dara no destaca solo por su victoria, sino por lo que revela sobre la inteligencia humana, la capacidad de adaptación y la eterna lucha entre civilizaciones que marcaron el destino del mundo mediterráneo. Al llegar al final de esta historia, es imposible no reconocer que estamos ante un episodio que condensa todos los elementos que hacen inolvidable un momento histórico: tensión desesperada, desequilibrio de fuerzas, innovación arriesgada y un triunfo que nadie esperaba. Porque lo primero que llama la atención es el contexto. El Imperio Romano de Oriente no estaba en una posición cómoda. Estaba presionado por el poderoso Imperio Persa Sasánida, enfrentado a dificultades internas y obligado a defender una frontera enorme con recursos limitados. Frente a ellos, un ejército persa que presumía de superioridad numérica abrumadora avanzaba convencido de que nada podía frenar su ofensiva. Y sin embargo, en medio de ese escenario aparentemente decidido, surgió una idea que cambiaría el curso del enfrentamiento. Una idea que, a simple vista, parecía absurda: usar la tierra como arma. Esa es la esencia de Dara, la demostración de que el ingenio puede ser más poderoso que la fuerza bruta. Los romanos no intentaron igualar números, ni buscaron una victoria a través de un choque directo que se habían perdido. En cambio, transformaron el terreno en un campo de batalla diseñado a su medida. Convirtieron la arena, los fosos y los desniveles en extensiones de sus propias armas. Cada montículo, cada trinchera y cada elevación se convirtió en una trampa calculada que reducía la ventaja persa. La infantería enemiga quedó obligada a luchar donde el ejército romano era más eficiente. La caballería persa, su orgullo tradicional, perdió libertad de movimiento. Y el ejército que debía arrasar con todo se encontró luchando contra un terreno que funcionaba como un aliado invisible del Imperio Romano. Pero si la táctica fue brillante, también lo fue la ejecución. Nada habría servido sin la disciplina del ejército de Oriente, sin la coordinación entre infantería, caballería y fortificaciones, sin la atención obsesiva al detalle que caracterizó la lucha ese día. Los soldados romanos supieron mantener la línea incluso cuando el empuje persa amenazaba con romperla. Supieron retroceder cuando era necesario, adelantarse cuando el enemigo bajaba la guardia, resistir en los fosos y atacar desde posiciones elevadas. Es precisamente esa mezcla entre estrategia global y disciplina individual lo que convierte la batalla en un ejemplo de manual para cualquier estudiante de historia militar. Y luego está el impacto. Dara no fue solo una victoria táctica. Fue un mensaje. Fue la demostración de que el Imperio Romano de Oriente no estaba muerto, que aún tenía capacidad para sorprender, resistir y vencer. En una época donde cada imperio buscaba demostrar superioridad al otro, Dara se convirtió en un símbolo de que la guerra no siempre la gana el ejército más grande, sino el que mejor entiende el terreno, el momento y la mente del adversario. Incluso los persas, que estaban acostumbrados a campañas exitosas,
tuvieron que reconocer que se habían enfrentado a algo completamente distinto. Hoy, muchos siglos después, seguimos estudiando Dara porque nos recuerda algo fundamental: la creatividad humana es una de las armas más poderosas que existen. Podríamos pensar que las grandes victorias dependen de tecnología, de números o de fuerza, pero Dara nos enseña que, en realidad, dependen del ingenio. Dependen de la capacidad de imaginar un resultado que otros no ven. De pensar más allá de lo obvio. De atreverse a transformar lo cotidiano, incluso algo tan simple como la tierra, en una herramienta decisiva. Así que, cuando cerramos este viaje por la batalla de Dara, lo que queda no es solo la imagen de romanos y persas chocando en un campo polvoriento, sino la certeza de que la historia está llena de momentos donde la inteligencia cambia el destino. Donde un plan inesperado lo transforma todo. Y Dara, sin duda, es uno de esos momentos que merece ser recordado porque nos revela que, incluso en los tiempos más difíciles, la mente puede ser el arma más grande de todas. ¿Y ahora qué nos deja la batalla de Dara? Más allá de la ingeniosa estrategia romana y de la sorprendente victoria obtenida usando un recurso tan simple como la tierra, Dara nos recuerda que la historia está llena de momentos en los que la creatividad supera a la fuerza bruta. Que incluso frente a enemigos más numerosos, la inteligencia puede inclinar la balanza. Y que entender estas batallas no es solo mirar al pasado, sino aprender cómo decisiones extraordinarias cambian el rumbo de imperios enteros. Si te ha gustado este viaje por una de las victorias más brillantes del Imperio Romano, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos episodios, donde exploraremos más estrategias, guerras y momentos clave que moldearon nuestro mundo. Déjame tu like si este análisis te ha aportado algo nuevo y cuéntame en los comentarios qué otra batalla te gustaría que analizáramos en profundidad. Tu interacción ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas y nos permite seguir creando vídeos como este. Nos vemos en la próxima batalla.